Capítulo 1. El Círculo de Costura de Mujeres Círculo de Costura de los martes por la tarde de Santa María. Mead no era el tipo de reunión donde uno esperara drama, quizás una puntada perdida o alguna que otra palabra áspera sobre el último sermón del vicario, pero nada que no pudiera arreglarse con una segunda taza de té. El salón parroquial, con sus vigas de madera y sus ventanas calentadas por el sol, se llenaba con el sonido de murmullos de satisfacción, el tintineo de las tazas de té y el suave ritmo de las agujas en movimiento. La señorita Marple estaba sentada al fondo de la mesa, con su cesta de labores cuidadosamente ordenada y las gafas apoyadas sobre la nariz, mientras bordaba una bolsita de lavanda bastante modesta. Sus dedos se movían lenta, pero firmemente, y aunque hablaba poco, lo veía todo. Esta semana al círculo le faltaba un miembro. La señorita Cordelia Green, de edad avanzada, meticulosa y conocida en todo el pueblo por su colección de alfileres de sombrero antiguos, no había aparecido a su hora habitual. Nunca ha faltado a una reunión, murmuró la señora Bartlett, una mujer regordeta con rizos siempre alborotados. Ni una sola vez en 17 años. Tal vez se haya enfermado, sugirió la señorita Blount, la hermana del panadero, que acababa de coser su dedal al dobladillo de su camisa por tercera vez en esa hora. Estuvo perfectamente bien en la venta de objetos usados de la iglesia ayer, intervino la señorita Durrell, quien daba clases de piano y nunca confiaba en nadie que prefiriera el silencio a Schubert. Dio una charla completa sobre sombrerería eduardiana, quisiéramos o no. La señorita Marple no dijo nada, pero miró hacia el asiento vacío de la mesa. La ausencia de Cordelia no habría significado gran cosa por sí sola, pero después de todo, el día anterior se había esforzado por mostrar una nueva adición a su preciada colección. Un alfiler de sombrero bastante antiguo, con punta de oro y cabeza de camafeo. Absolutamente irreemplazable, había dicho Cordelia. Una pieza de familia, y muy valiosa además. No era propio de ella llegar tarde, y mucho menos ausentarse. Sin avisar, como si fuera una señal, las puertas del salón parroquial se abrieron con un crujido, y entró el agente Barnes, quitándose la gorra torpemente. La sala quedó en silencio. No era frecuente que la ley apareciera durante el té y el bordado. «Disculpen, señoras», dijo Barnes con las mejillas enrojecidas. No pretendía interrumpir. «Pero lo has hecho», dijo la señorita Blount con tono cortante. Barnes se aclaró la garganta. «Busco a la señorita Marple». Todas las miradas se volvieron hacia ella. «¿Sí, señor Barnes?», preguntó con calma, dejando la aguja sobre la mesa. «Me preguntaba si me acompañaría a la cabaña de la señorita Green». «¿Ella?». «Bueno, no respondió cuando el repartidor llamó a la puerta esta mañana, y el correo sigue dentro del buzón. Quizás simplemente se haya ido», sugirió la señora Bartlett, aunque no parecía convencida. «Ella no es del tipo que sale mucho», murmuró la señorita Durrell. La señorita Marple se levantó, recogió su cesta y dedicó a la sala una plácida sonrisa. «Si no les importa disculparme, señoras». El alguacil la esperaba en la puerta, visiblemente agradecido por la serena autoridad que emanaba. Al salir, el aire primaveral era fresco y vigorizante, y las nubes colgaban como algodón opaco sobre los tejados de paja de St. Mary Mead. Caminaron en silencio por un momento hasta que Barnes habló. «Disculpe la molestia, señorita Marple, pero el caso es que la señorita Green pudo haber tenido una visita anoche. El señor Tilling, su inquilino, dice que tuvo un invitado después de cenar. Oyó voces. Luego nada. ¿Y no la hemos visto desde entonces?», preguntó la señorita Marple. «Nadie la ha visto desde ayer por la mañana. Las cortinas siguen corridas. No hay respuesta en la puerta». La señorita Marple no respondió, pero aceleró ligeramente el paso. Cordelia Green era muchas cosas, mordaz, orgullosa y un poco excéntrica, pero era infaliblemente puntual y precisa. Si hubiera dicho que llevaría su labor al círculo, la habría traído.
junto con una opinión rígida sobre el espaciado de las puntadas y el tono correcto de malva. Llegaron pronto a la cabaña, una casa pequeña pero ordenada, enclavada entre setos con contraventanas pintadas de blanco y un aire de meticuloso control. La puerta principal chirrió al abrir Barnes, y la señorita Marple notó enseguida que los narcisos no habían sido podados y que el sendero de grava no tenía huellas, frescas desde la última lluvia. Dentro, las cortinas seguían corridas. Un ligero golpe no obtuvo respuesta. Barnes la miró con vacilación y luego usó la llave que le había dejado el inquilino. El interior estaba frío, el aire cargado con el fuego del día anterior y el té sin tocar. La sala de estar estaba en su habitual orden, salvo por un detalle curioso. La vitrina donde la señorita Green había exhibido sus alfileres de sombrero más preciados estaba abierta, y el alfiler más nuevo, el del camafeo dorado, había desaparecido. No había señales de lucha, ni cristales rotos, solo un alfiletero vacío y una fina capa de polvo que formaba un óvalo perfecto. La señorita Marple se inclinó aún más, con expresión indescifrable. Luego se enderezó, echó un vistazo a la silenciosa cabaña y señaló con la cabeza hacia la chimenea. «No está», dijo con dulzura, «pero algo va muy mal». Barnes parecía preocupado. «¿Crees que la han robado?» «Creo», respondió la señorita Marple, «que alguien quería hacernos pensar eso». Ella se giró hacia la puerta. «Y creo que será mejor que averigüemos por qué antes de que desaparezca otro alfiler junto con algo mucho más valioso». Capítulo 2. La aldea reacciona. La mañana siguiente, la noticia había corrido más rápido que el carro de la leche. La señorita Cordelia Green había desaparecido. No se había retrasado ni se había enfermado, sino que había desaparecido. Su casa estaba cerrada, su cena intacta y su broche de sombrero más nuevo y preciado había desaparecido. En St. Mary Mead, aquello era lo más cercano a la catástrofe que el pueblo había visto desde que le robaron la bicicleta al cura en 1934. En la tienda de comestibles Granger's, dos mujeres casi se pelean por la última lata de sirope dorado, atribuyéndose ambas a los nervios provocados por este horrible asunto. En la oficina de correos, la fila avanzaba el doble de lenta de lo habitual, mientras la señorita Finch contaba una vez más cómo Cordelia le había dicho una vez: «Prefiero morir antes que dejar que alguien toque mi colección». Las damas del círculo de costura, ahora elevadas por la proximidad al escándalo, celebraban la corte con un júbilo apenas disimulado. «Siempre dije que era reservada», declaró la señora Bartlett, removiendo el té con energía. «Nunca se casó. Nunca», explicó de dónde salieron esos alfileres. «Mi prima Sybil dice que esa clase de mujer siempre tiene algo que ocultar». «Me atrevería a decir que se fue al extranjero», dijo la señorita Blount, encogiéndose de hombros. «Hay muchos tours a Venecia o Tánger para damas de cierta edad. Quizás le apetecía una última aventura, sin decírselo a nadie», dijo la señorita Durrell con desdén. «No seas absurda». «Sí que recibió una carta extraña», dijo la señora Pargeter, inclinándose hacia adelante como un gato perfumando crema. «Anteayer, un sobre verde pálido. Lo vi en su mesa. La señorita Marple, que había llegado con un paquete para la rifa de la iglesia, permaneció en silencio al margen de la conversación. Hacía tiempo que había aprendido que en momentos así, el silencio era la forma más productiva de escuchar. «Seguro que la estaban chantajeando», dijo la señora Bartlett con tono sombrío, «o se había fugado con alguien, probablemente con ese inquilino suyo». «¿Cómo se llamaba?» «Tilling». «Tilling tiene la mitad de su edad», dijo la señorita Durrell, «y se está quedando calvo». «Bueno, quizá no le importó», dijo la señora Bartlett con desdén. La atención de la señorita Marple se avivó levemente al mencionar al señor Tilling.
Solo se había topado con él una vez, durante una venta de objetos usados de verano, donde manipuló una bandeja de porcelana con los que ella consideraba dedos sospechosamente diestros. Desde entonces, se había mantenido apartado, vivía en la trastienda de la casa de campo de la señorita Green y trabajaba, supuestamente, como catalogador de antigüedades independiente, un arreglo curioso, para una mujer tan posesiva con sus pertenencias como Cordelia. Tras disculparse cortésmente, la señorita Marple tomó una ruta tranquila hacia el sendero que pasaba por Ormsley Hill, donde las casas formaban un arco, cada una un poco más pulcra que la anterior. En la puerta del jardín de la señorita Green, el agente Barnes estaba de pie con su libreta, mordiéndose el labio con frustración. «¿No hay noticias?», preguntó la señorita Marple suavemente. Suspiró. «Nada útil. Nadie la vio salir. Su inquilino dice que se acostó como siempre, pero nadie la vio esta mañana. Otra vez. ¿Tuvo muchas visitas? Solo el cartero y la señora Tuckley de la biblioteca trajeron un libro el lunes por la tarde. Dice que Cordelia parecía ansiosa». «Sea lo que sea que eso signifique». La señorita Marple asintió. «¿Y el alfiler que falta?» «No se encuentra por ningún lado», murmuró Barnes. «Ni siquiera en su joyero, es lo único que falta. No sé, ha tocado nada más, ni siquiera su bolso. Un objeto peculiar para robar. A menos que eso fuera todo lo que querían». La señorita Marple estudió las cortinas cerradas, el jardín ordenado, el felpudo intacto. Estaba orgullosa de su colección, dijo en voz baja, pero lo mantuvo en secreto. El nuevo prendedor, sin embargo, ese que presumió, se esforzó mucho por hacerlo. Barnes asintió. «Sí, todos la recuerdan agitándolo en la venta de objetos usados, oro y perla, ¿verdad? Oro y un pequeño camafeo», corrigió la señorita Marple. «Una pieza italiana, posiblemente del siglo XVIII». Barnes le dedicó una sonrisa triste. «Debería haber sido detective, señorita Marple». «Oh, no», dijo con ligereza. «Eso se lo dejo a hombres más inteligentes. Solo tengo memoria para los objetos y para quienes hablan de ellos». Ella se giró, preparándose para marcharse, cuando una voz joven se oyó detrás de ella. «¿Señorita Marple?» Era Lily Sedgwick, la criada del vicario, de apenas 17 años, con las mejillas sonrojadas y sin aliento por haber corrido por el callejón. «Hay un hombre», jadeó. «Dice ser de Londres. Busca a la señorita Green. Dice que le debía algo. Está esperando en la vicaría». Los ojos de la señorita Marple se agudizaron, aunque su expresión permaneció tan tranquila como siempre. «Qué raro», dijo. «Creo que iré». El hombre que esperaba en la vicaría era alto, delgado, y vestía un abrigo anticuado. Llevaba los zapatos lustrados, pero las uñas mordidas. Al ser presentado como señor Lionel Dagg, sonrió forzadamente y sacó una tarjeta de visita que, sin duda, había visto muchas manos. «Disculpe por llegar sin avisar», dijo con voz entrecortada. «Pero tenía asuntos con la señorita Green. Tenía algo mío». «¿Puedo preguntar qué tipo de negocio?», preguntó la señorita Marple amablemente. El señor Dagg la miró fijamente, sopesando claramente cuánto compartir. «Asuntos familiares», dijo. «Digamos que hace unos años se hizo con un objeto personal mío. Nos escribíamos. Prometió devolvérmelo». «¿Y este artículo?», dudó. «Un alfiler de sombrero». La sonrisa de la señorita Marple apenas se movió. «Qué curioso», dijo. «Porque creo que ese es el único objeto que ya no está en su casa». Capítulo 3. Investigación temprana. Aunque la señorita Marple no tenía título oficial, era, sin lugar a dudas, la detective más eficiente de St. Mary Mead, no por formación ni autoridad, claro está, sino por naturaleza. Se había pasado la vida escuchando a la gente hablar demasiado, observando cómo se movían las manos al decir pequeñas mentiras y observando cómo la culpa nunca se ocultaba del todo, ni siquiera tras las cortinas más pulcras. Y así, mientras el pueblo especulaba en voz alta sobre los posibles amoríos de la señorita Green,
sus planes de chantaje y sus secretos tesoros extranjeros, la señorita Marple hizo lo que mejor sabía hacer: escuchar. Su primera parada esa mañana fue la biblioteca. La señora Tuckley, bibliotecaria a tiempo parcial y proveedora de información a tiempo completo de Lavenstock, estaba detrás del mostrador sellando nuevamente los recibos de los libros con la determinación practicada de alguien que intenta no escuchar a escondidas, pero fracasa. La señorita Marple esperó hasta que el último prestatario se hubo marchado antes de acercarse al mostrador. «Buenos días, señora Tuckley. Espero que la visita a la señorita Green no le haya molestado demasiado». La bibliotecaria se sobresaltó. «Ay, señorita Marple, para nada, solo una entrega breve. Le devolvía un libro que me había pedido. No tiene nada de extraño». La señorita Marple ladeó la cabeza con suave curiosidad. «¿Ah? Me dijeron que parecía bastante ansiosa ese día». La señora Tuckley parecía algo nerviosa. «Bueno, supongo que estaba nerviosa. No dejaba de mirar por la ventana y me preguntó 2 veces si estaba segura de que el libro provenía directamente del catálogo del condado. Y así era, por supuesto. ¿Cuál era el libro?» «Las colecciones de Lady Widesbury», dijo. «Unas viejas memorias, descatalogadas en realidad. Detallan famosas joyas victorianas. Un poco soso, si me preguntas, pero ella insistía muchísimo». La cesta de tejer de la señorita Marple golpeó suavemente su costado mientras sonreía. Y parecía contenta con ella. Curiosamente no. Lo hojeó rápidamente. Se veía bastante pálida, y luego dijo algo sobre la necesidad de comprobar la fecha. Le pregunté si había encontrado lo que buscaba, y me dijo: «Todavía no, pero alguien más podría haberlo encontrado». La señora Tuckley bajó la voz. Actuaba, no asustada exactamente, sino atenta. La señorita Marple murmuró un pensativo agradecimiento y se fue poco después con la mente divagando. La señorita Green había estado verificando algo. ¿Algo histórico? ¿Quizás? ¿Algo sobre el alfiler? Y si no había encontrado lo que buscaba, ¿quién lo habría encontrado? Más tarde, esa tarde, la señorita Marple organizó una visita a la única persona que probablemente había visto a la señorita Green por última vez, el señor Tilling, el esquivo inquilino. Lo encontró sentado en el pequeño banco de piedra afuera de la cabaña, fumando una pipa y mirando hacia los setos con un aire vagamente distraído. «Me pregunto si podría molestarla con una palabra», dijo la señorita Marple, juntando las manos con recato. Tilling parpadeó. Era un hombre delgado, de ojos claros, y el aire ligeramente vago de quien nunca espera que le hablen directamente. «Claro, señorita Marple. Es un asunto terrible, ¿verdad?» «Sí, exacto». Se sentó a su lado. «Supongo que debe haber sido un shock vivir aquí», él asintió con desgana. «La señorita Green era muy particular. No éramos muy cercanos, pero no era de las que se alejaban, no sin antes decirlo. ¿Tuvo visitas recientemente?» «No vi a nadie». Resopló una vez, aunque la oí hablar la noche antes de que desapareciera. El tono que uno usa al teléfono, o cuando intenta que no lo escuchen. ¿Entendiste alguna palabra?» «Solo el nombre Doug». Lo dijo bruscamente, 2 veces. Miró de reojo. «Supuse que era un abogado o algún acuerdo». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y qué hay del llavero que estaba en su cómoda? ¿El que ahora falta?» Tilling se enderezó. Siempre estaba ahí. Lo hacía sonar cuando estaba nerviosa. Decía que ciertos cajones no debían abrirse bajo ninguna circunstancia. Dudó. Uno tenía doble fondo. Ella no sabía que yo lo sabía. La señorita Marple no ofreció ninguna reacción, aunque su mente se agudizó al instante. «Un doble fondo», repitió. «Qué intrigante. Había papeles, sobre todo, y algo envuelto en seda». Solo miré una vez. Me pilló husmeando y me dijo: «Te matarás si vuelves a tocar eso». Pensé que era solo un drama. «¿Viste el alfiler?» Tilling negó con la cabeza. «Solo el paquete de seda. Guardaba los alfileres en el armario, nunca los mezclaba con sus demás cosas».
La señorita Marple se levantó. Gracias, señor Tilling. Ha sido de gran ayuda. Mientras se alejaba, reflexionó sobre lo que había descubierto. Un cajón cerrado con llave y doble fondo. Un nombre. Doug. Pronunciado con miedo. Un libro prestado con detalles de joyería histórica. Y una mujer que empezaba a sospechar que algo guardado en secreto durante mucho tiempo ya no era solo suyo. De vuelta en casa, la señorita Marple sacó sus guantes de jardinería del alféizar y regresó a su pequeño invernadero. Podó sus geranios. Mientras reflexionaba sobre la cronología, Doug había venido a buscarla, pero no con amenazas, solo con insistencia. Y Tilling, aunque vigilante, no había mostrado la menor señal de alarma. La señorita Green temía algo más, algo descubierto, no amenazado. Ese alfiler de sombrero, de oro y camafeo no era solo decorativo, ella había pensado que era una reliquia familiar. Y si no fuera así, ¿qué pasa si lo roban? O peor, aún, intercambiados. La señorita Marple se agachó para cortar una hoja muerta y se detuvo. No, pensó. No intercambiado, punto copiado, alguien había colocado una réplica. Suficiente para pasar una breve inspección. Suficiente para hacer que Cordelia Green dudara de su propia certeza. Suficiente para impulsarla a investigar su propia colección. Y luego desaparecer antes de poder compartir lo que encontró. Ese fue el hilo, y quienquiera que haya cambiado el pin esperaba que nadie lo notara. Desafortunadamente para ellos, la señorita Marple siempre lo notaba. Capítulo 4. Primeros. Sospechosos. El jueves por la mañana, St. Mary Mead hizo lo que siempre hacía en tiempos de incertidumbre. Eligió a un posible culpable y difundió la noticia con una eficiencia asombrosa. El nombre que estaba en todas partes era el señor Lionel. Doug, los forasteros siempre causan problemas, declaró la señora Bartlett a los miembros reunidos del círculo de costura. Recuerden lo que les digo. En cuanto alguien de Londres aparece preguntando por reliquias perdidas, saben que no han venido para nada bueno. Me parece un falsificador, añadió la señorita Blount, quien una vez había confundido una moneda francesa con una falsificación y nunca se lo había perdonado del todo. Ese bigote está demasiado cuidado. Hombres como ese siempre esconden algo. Cordelia estaba asustada, añadió la señorita Durrell con tono sombrío. Ya oíste lo que dijo Doris de Correos. Estuvo revisando las cortinas toda la semana. Habían tomado el té bajo el viejo sicómoro del salón parroquial, pues habían decidido que el clima primaveral y el malestar del pueblo exigían aire libre. La señorita Marple, como siempre, permanecía sentada algo apartada del ruido, con su bordado intacto en el regazo. Ella no se apresuró a culpar al señor Doug. Ciertamente había llegado en circunstancias cuestionables. Su versión, que Cordelia Green poseía un objeto personal que le pertenecía legítimamente, era vaga, y su insistencia en que el objeto tenía valor sentimental no había ayudado a disipar las sospechas, pero la señorita Marple había notado algo que a nadie más parecía curioso. El señor Doug no había reconocido el alfiler por la descripción. Cuando ella mencionó los detalles de oro y camafeo, su expresión fue vaga, demasiado vaga para un hombre que afirmaba que la pieza alguna vez había pertenecido a su familia, y él pareció aliviado cuando ella le dijo que había desaparecido. No, Doug estuvo involucrado, pero no de la manera que creía el pueblo. Ella necesitaba más. Esa tarde la señorita Marple invitó a el señor Doug a tomar el té. Llegó puntualmente con el mismo abrigo ligeramente desgastado y la misma energía nerviosa. La señorita Marple había preparado sus mejores tazas y una pequeña bandeja de bollos de pasas, uno de los cuales sabía que estaba un poco pasado de horneado. Se lo sirvió con delicadeza. «Dime», dijo después de los primeros sorbos de té, «¿cuánto tiempo hace que supiste que la señorita Green tenía el alfiler de sombrero?» Doug dudó. «Hace años. Mi madre tenía uno igual, perdido durante la guerra.
El otoño pasado encontré una foto del archivo de un museo con la colección de la señorita Green. Su nombre me sonó. Le escribí 2 veces. Nunca contestó. ¿Y viajaste hasta aquí solo con eso? Tenía asuntos en Basingstoke, dijo demasiado rápido. No era algo fuera de lugar. La señorita Marple asintió, como si estuviera completamente satisfecha. ¿Y por casualidad la visitaste la noche antes de que desapareciera? Su taza se detuvo a mitad de camino hacia su boca. No. Recibió una visita, ¿sabe? El señor Tilling dice que oyó voces. Yo no era ese visitante, dijo Doug con frialdad. Y me molesta la sugerencia. No hago ninguna sugerencia, respondió ella con suavidad. Solo una observación. Se fue poco después, rechazando un segundo panecillo y dándole las gracias sin mirarla a los ojos. Ella lo observó mientras se retiraba por el camino, con la espalda ligeramente encorvada, como si estuviera agobiado por algo mucho más pesado que la culpa. Esa tarde, mientras el sol se deslizaba tras los tejados y proyectaba largas sombras doradas sobre los muros de piedra del pueblo, la señorita Marple hizo una visita inesperada al agente Barnes. La saludó con una sonrisa tímida, claramente acostumbrado a que sus apariciones anunciaran el desenlace de otro misterio del pueblo. «Supongo que no está satisfecho con el veredicto de la ciudad», preguntó. «Nunca lo soy cuando se llega demasiado rápido». Barnes suspiró. «¿Crees entonces que el señor Doug es inocente?» «Inocente de asesinato, sí», dijo, enfatizando la palabra. «¿Y entonces quién?» «El inquilino. Es sospechoso, pero con cierta indiferencia. Creo que esconde algo, pero no algo mortal». Barnes se apoyó en su escritorio. «Bueno, hay algo más. Tranquilo por ahora, pero vale la pena saberlo». Abrió un cajón y sacó un sobre pequeño. Dentro había una fotografía, descolorida y con las esquinas dobladas, de Cordelia Green, de joven, sentada junto a otra mujer de edad y estatura similares. Ambas llevaban sombreros elaborados y ambas lucían broches idénticos en sus cuellos. «Barnes», tocó la imagen. «Encontré esto detrás de un cajón de la cómoda, escondido». La otra mujer se llamaba Amelia Bracknell. Era de Londres. Murió en 1929 en extrañas circunstancias. Su colección de joyas nunca se recuperó. La señorita Marple entrecerró los ojos. «Entonces, tal vez», dijo en voz baja, «hemos estado haciendo la pregunta equivocada». Barnes parpadeó. «¿Qué quieres decir? No se trata de quién cogió el alfiler, sino de cómo llegó aquí en primer lugar». Ella se levantó. Si Cordelia Green hubiera conservado una pieza robada durante 40 años, no la habría exhibido ahora, a menos que alguien la obligara, alguien que conociera su historia, alguien que quisiera demostrar que no era suya. Barnes frunció el ceño. ¿Chantaje? Posiblemente, pero más sutil, un empujón, no una amenaza, para que lo exhiba, que lo revele públicamente, que alguien más lo vea y reaccione, o M.S. La señorita Marple sonrió débilmente. «Eso», dijo, «es lo que pretendo averiguar». Capítulo 5. Una pista oculta era una mañana tranquila y soñolienta, con nubes suaves flotando sobre los tejados de St. Mary Mead y un ligero aroma a humo de leña en el aire. El tipo de día, como siempre decía la señorita Marple, en el que la gente se descuida y los secretos empiezan a asomar por las grietas. Había regresado a la cabaña de Cordelia Green, no por asuntos oficiales, por supuesto, sino por invitación del agente Barnes. Este se había acostumbrado a su compañía en los últimos días, como uno se acostumbra a un sabueso de buen comportamiento, que de vez en cuando olfatea algo enterrado e incómodo. «Esto estaba guardado dentro del reloj de la repisa», dijo Barnes, entregándole una fina tira de papel rasgado. La señorita Marple lo tomó con cuidado. Estaba amarillento y arrugado en los bordes, como si hubiera estado doblado durante años. La letra era tenue pero legible. «Sabes que no es tuyo. Estuviste allí. Esta vez no me callarán». La señorita Marple lo leyó 3 veces en silencio antes de hablar.
¿Y dónde lo encontraste exactamente? Se me cayó mientras quitaba el polvo. El inquilino dice que nunca lo ha visto. Probablemente no. Dobló la nota. Quien la escondió lo hizo hace mucho tiempo. Está descolorida, solo queda tinta reciente. Barnes frunció el ceño. ¿Crees que es Amelia Bracknell, la mujer de la foto? Parece probable, dijo la señorita Marple, guardando el papel en su bolso. Pero lo más importante es que sugiere que Cordelia Greene no solo estaba en posesión del alfiler, sino que podría haberlo robado, o al menos que supiera cómo lo robaron. Barnes parecía preocupado. Eso significaría que nuestra mujer desaparecida ocultaba algo más que una simple colección. En efecto, murmuró la señorita Marple, y alguien quería que la verdad saliera a la luz. Pero no divulgándola, ¿no? Recurrieron a la actuación. Obligaron a Cordelia a mostrar el alfiler en público, provocar a alguien. Exactamente. Se giró hacia la vitrina, donde aún estaban los demás alfileres. Todos meticulosamente ordenados, excepto uno, un alfiler de plata con una cabeza de hoja deslustrada, se encontraba en un ligero ángulo, con su base inclinada. La señorita Marple se inclinó hacia mí. El cojín de terciopelo, debajo del alfiler, tenía una hendidura sutil, mucho más profunda que la de cualquier otra pieza. ¡Qué curioso!, murmuró. Barnes dio un paso adelante. ¿Pasa algo? Me quitaron este prendedor, dijo. Lo pusieron de nuevo con demasiada prisa. Mira el terciopelo. Está desgastado por el uso constante, pero este se lo pusieron el año pasado. Recuerdo que lo mostró en la exposición de flores de Pentecostés. Barnes se inclinó. Entonces, ¿el cojín estaba desgastado antes de que le pusieran el alfiler? Exactamente, dijo en voz baja, lo que significa que aquí solía haber algo más, probablemente el broche del camafeo. Cordelia lo quitó, quizá por miedo a que lo descubrieran, pero alguien lo devolvió y plantó una copia, una falsificación, una convincente, lo suficiente para confundir a simple vista, pero no lo suficiente para pasar el escrutinio de su verdadero dueño. Ella se enderezó, con los ojos encendidos. Cordelia sospechó del cambio, por eso tomó prestadas las memorias de la joyería. Quería verificar los detalles. Cuando descubrió la verdad, supo que alguien tenía acceso a su casa, alguien cercano, y alguien que quería que ella declarara públicamente que una falsificación era auténtica. Barnes negó con la cabeza. ¿Pero por qué? La señorita Marple no respondió. Su mente estaba en otra parte, catalogando ya la cadena de señales sutiles. Habían robado el prendedor y lo habían devuelto, no para ocultarlo, sino para exponerlo. Su reaparición había sido diseñada para obligar a Cordelia a exhibirlo, para provocar la reacción de una sola persona. Es probable que esa persona conociera bien el original, quizá incluso lo poseyera. Así que el asesino usó a la señorita Greene, usó su orgullo, su vanidad, colocó el prendedor. Esperó el momento en que lo exhibiera. Entonces, algo había sucedido. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron a la fotografía. Dos mujeres, hace mucho tiempo, sentadas una junto a la otra con broches casi idénticos, Cordelia y Amelia. Amigas, rivales, hermanas, nunca se había mencionado a la familia, pero Cordelia jamás había hablado de sus primeros años, y en Minditutso, un pueblo como St. Mary Mead, ese silencio era más fuerte que la mayoría de las confesiones. De vuelta en casa esa noche, la señorita Marple sacó una caja delgada de su librero. Dentro había cartas, algunas amarillentas, otras más recientes. Entre ellas, una nota de una antigua ama de llaves de Hampstead, escrita años atrás, cuando la señorita Marple preguntó por el alojamiento de viaje de una prima lejana, desplegó la nota y la leyó de nuevo. La señorita Amelia Bracknell no tuvo hijos, pero una hermana menor la visitó con frecuencia hasta finales de la década de 1920. Recuerdo que era muy meticulosa con sus sombreros. La señorita Marple golpeó la página con su dedo índice. Cordelia no había robado el alfiler. Ella lo había heredado,
o creía que lo había hecho, pero alguien que conocía a la familia y la verdad, creía lo contrario, y que alguien había estado lo suficientemente cerca como para plantar una réplica en su casa. La señorita Marple dejó la carta y entrecerró los ojos, pensativa. Si el alfiler hubiera sido colocado, luego el asesino fue invitado a entrar, lo cual significaba una cosa. No fue un crimen de oportunidad, fue personal. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. La calma en St. Mary Mead siempre fue, como a la señorita Marple le gustaba pensar, una ilusión artificial, como la superficie quieta de un estanque de jardín que oculta sombras fugaces debajo. Y ahora, esa ilusión comenzaba a ondularse. A la mañana siguiente, hizo una visita cortés a la señorita Isobel Durrell. Isobel, que vivía en una pulcra cabaña junto al cementerio, no era conocida por su amabilidad, sino por su oído atento. Nada pasaba por el pueblo sin que alguna versión de ella se filtrara por su sendero bordeado de zarzas. También era una de las pocas mujeres que quedaban de la generación de Cordelia Greene, aunque rara vez se las había visto juntas, salvo, en ocasiones, públicas. La señorita Marple llegó con un frasco de mermelada de membrillo y un comentario cuidadosamente ensayado. «Pensé que te gustaría esto. Recuerdo que una vez dijiste que maridaba de maravilla con tu Camembert Punt Isobel». Sorprendida, pero no disgustada, la hizo pasar. La sala de estar estaba ordenada como suele hacer una mujer que prefiere los objetos a las personas, y el aire olía ligeramente a pulimento de lavanda y a naftalina. «Me imagino que este asunto de la señorita Greene te tiene de muy mal humor», dijo Isobel, acomodándose con su café negro de siempre. «Aunque confieso que no estoy tan sorprendida como los demás». «¿Ah, sí?» La señorita Marple desdobló sus guantes con cuidado. «Siempre se tenía demasiado en alta estima», dijo Isobel con desdén. «Todos esos alfileres y ese aire de Tuboy-Crixie, superioridad. Siempre dije que le pasaría factura». «¿Alguna vez habló de su familia?», preguntó la señorita Marple con ligereza. «¿Hermanos? ¿Hermanas? Nunca, aunque siempre he tenido mis sospechas. ¿De qué tipo?». «Bueno, Isobel», se inclinó hacia adelante. «Ella no nació como Cordelia Greene, ¿sabes?». La señorita Marple parpadeó. «¿No?». Su nombre era Bracknell. Lo recuerdo del registro de la iglesia. Lo cambiaron justo después de la guerra. Algo sobre herencias y escándalos. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. «Supongo que nunca mencionó a Amelia Bracknell». Isobel se puso rígida. «Amelia era su hermana mayor. Murió trágicamente en un incendio, creo, en algún lugar de Londres. Cordelia nunca habló de ella. Decía que la familia era demasiado vulgar para ser conversada, y aun así conservó el alfiler. Orgullo, supongo, o culpa». La señorita Marple dio un sorbo lento a su té. «¿Dijiste algo sobre el escándalo?». Isobel dudó. «Se rumoreaba», dijo finalmente, «que la colección de Amelia desapareció tras su muerte. Algunos sospechaban que Cordelia se había aprovechado de sus bienes. No había pruebas, por supuesto, pero no me habría sorprendido». La señorita Marple se levantó, ofreciendo una sonrisa amable. «Gracias, querida. Me ha resultado muy instructiva». Mientras caminaba de regreso a la plaza del pueblo, las implicaciones la agobiaban. Cordelia había cambiado de nombre, se había distanciado del legado de su hermana y había construido una nueva personalidad basada en el refinamiento y la exclusividad. Pero la sangre corre, como decía el viejo refrán. Y alguien más conocía el secreto de Bracknell. Alguien que había presenciado el resurgimiento de ese alfiler, no como una preciada reliquia, sino como prueba de robo o traición. Alguien que había enviado un mensaje: «Estabas ahí. Sabes que no es tuyo». Esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la oficina de correos. La señorita Finch, la dependienta, no era de las que compartían información privada, a menos que uno tuviera un interés particular en las postales. La
papelería y la conversación discreta. La señorita Marple había cultivado las tres. Mientras discutíamos sobre el peso de los sobres y los nuevos sellos reales, ella preguntó amablemente, ¿recibió la señorita Green mucho correo en las últimas semanas? La señorita Finch bajó la voz instintivamente. Unos paquetes, uno de Hampshire, creo, y un sobre verde pálido, sin remitente, solo su nombre escrito a máquina. ¿Un telegrama? No, una carta. Me pareció extraña. El papel era fino. Correo aéreo, quizá. La señorita Marple asintió, ya segura de que era la carta a Ozymandias, la que se refería a la señora Pargeter a principios de esa semana. La carta probablemente contenía esa nota amenazante. Sabes que no es tuya, lo que provocó la repentina visita de Cordelia a la biblioteca, su nerviosismo y, finalmente, su desaparición. Pero, ¿quién sabría lo suficiente sobre la colección de joyas perdida de Amelia Bracknell como para enviar un mensaje así? Y lo que es más urgente, ¿quién se beneficiaría desacreditando a Cordelia? Encontró la respuesta, al menos parcialmente, más tarde ese día. El señor Teeling, el tranquilo inquilino, estaba haciendo el equipaje. Pensé que podrías pasar. Por aquí, dijo sin levantar la vista. La señorita Marple pisó una bolsa de lona que estaba en el suelo. ¿Entonces has decidido irte? No tengo motivos para quedarme. Se enderezó, doblando una camisa con precisión militar. Sin, Cordelia, ya no soy bienvenido. Tengo entendido que Cordelia disfrutaba mucho de tu compañía, aunque dijera lo contrario. Ella me toleró. No lo creo. De hecho, dijo la señorita Marple en voz baja, creo que confiaba lo suficiente en usted como para hablar de su pasado, de su hermana, Amelia. Se giró, visiblemente sorprendido. ¿Cómo sabes ese nombre? Conozco muchos nombres. También sé que no eres exactamente el empleado de catálogo que decías ser. Teeling dejó caer los hombros. No, no lo soy. Se sentó en el borde de la cama. Estaba investigando colecciones de joyas robadas para una empresa privada. Surgió el nombre de Amelia Bracknell. Cuando rastreé a su hermana hasta St. Mary Mead, pensé que encontraría una o dos piezas sin registrar. En cambio, encontré a una mujer aterrorizada por haber sido desenmascarada. ¿Te confesó algo? No, pero la noche antes de desaparecer me dijo que alguien había estado en la casa, que había un alfiler fuera de lugar. Dijo, ¿quieren que me equivoque, que diga que es mío cuando no lo es? Miró a la señorita Marple con tristeza. Intenté decirle que fuera a la policía, pero era demasiado orgullosa. La señorita Marple se puso de pie. El orgullo puede ser fatal, señor Teeling. También el resentimiento, o viejas heridas que nunca sanaron del todo. Ella se detuvo en la puerta. Dime, ¿te dijo de quién sospechaba? Teeling meneó la cabeza. No, pero dijo algo raro. ¿Qué fue eso? Ella dijo, siempre volvemos al círculo de costura. La señorita Marple no respondió, pero una repentina certeza la inundó. Solo había una persona que había tocado a menudo la colección de alfileres de sombrero de Cordelia, una persona que siempre lo había admirado de cerca, una persona que tuvo la oportunidad, el motivo y el conocimiento del pasado de Bracknell. La señorita Marple se giró hacia la ventana, donde un suave viento agitaba los setos del exterior. El telón final estaba empezando a levantarse. Capítulo 7. Otro giro eran, poco más modest, las 6 cuando la señorita Marple recibió la llamada telefónica. La voz del vicario, habitualmente cálida y pausada, estaba entrecortada por una tranquila urgencia. Disculpe la hora, señorita Marple, pero pensé que debía saberlo. El jardinero de Ormsley Lodge encontró algo esta mañana, detrás de los contenedores de compost, nada menos. La señorita Marple, que ya estaba tomando su chal, dijo simplemente, ¿fue la señorita Green? No, no exactamente, pero quizá algo suyo. El agente ya está allí. 10 minutos después se encontraba al borde del jardín trasero de la cabaña.
El aroma a compost y a magnolia temprana se mezclaba con el aire húmedo de primavera. El agente Barnes asintió al acercarse y la condujo en silencio al lugar. Allí, sobre una paleta de jardinería, medio enterrado en tierra rica, estaba el alfiler de sombrero que faltaba, o mejor dicho, el original. La señorita Marple no necesitó una lupa de joyero para notar la diferencia. No se trataba de una réplica falsificada. Los detalles del camafeo eran demasiado finos y los engastes de oro, indudablemente envejecidos. Una leve muesca en el borde izquierdo, tal como Cordelia había descrito una vez durante una merienda particularmente larga, lo confirmaba. Barnes parecía desconcertado. Así que teníamos razón. Alguien cambió las clavijas. En efecto, murmuró la señorita Marple. Aunque no exactamente como imaginábamos, examinó el suelo alrededor del montón de compost. No había señales de lucha, ni una bufanda, ni un bolso tirados. Solo el prendedor, escondido como si tuviera prisa, o como si nunca hubiera estado destinado a ser encontrado. Lo curioso, dijo Barnes, es que este no es el jardín de Cordelia. Que sepamos, no tenía ninguna conexión con Ormsley Lodge. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. No, dijo. Pero una de las integrantes del círculo de costura sí. Barnes parpadeó. ¿Quién? La señora Bartlett. Su prima es la dueña del lodge. Lo mencionó una vez, sin darle importancia, en la fiesta. Dijo que solía ayudar con las rosas cuando era niña. Barnes frunció el ceño. ¿Estás diciendo que la señora Bartlett puso el alfiler? Dijo la señorita Marple, que alguien lo hizo, hace poco, y quienquiera que fuera, pretendía enviar un mensaje. Se levantó. Y ahora la pregunta no es solo quién cambió los pines, es cuándo, y más importante aún, ¿por qué ahora? Más tarde esa noche, mientras las sombras se alargaban sobre los muros del jardín de St. Mary Mead, la señorita Marple estaba sentada con su cuaderno abierto, enumerando los eventos en orden silencioso. Cordelia Greene muestra su alfiler de hipótesis tú. Sombrero con forma de camafeo en el revuelo de la iglesia. Días después, ella desaparece. En su colección aún queda un pin forjado, un alfiler auténtico reaparece, enterrado en un jardín vinculado a un aldeano de larga data. Y a lo largo de todo el libro hay sutiles susurros de chantaje, herencia y un legado familiar que se creía enterrado durante mucho tiempo. Dio unos golpecitos al bolígrafo, pensativa. La cronología ya no tenía sentido si el pin se había cambiado recientemente. Debió de haber sido antes de que Cordelia desapareciera. Pero si el pin auténtico estaba escondido antes de su desaparición, ¿por qué había mostrado el falso, a menos que no supiera que era una falsificación? A menos que alguien hubiera cambiado los pines hace mucho tiempo, quizás incluso antes de que ella los heredara, y recién ahora hubiera traído el verdadero para incriminarla o destruir su credibilidad. Y entonces se dio cuenta. Cordelia había vivido creyendo que el alfiler con camafeo le pertenecía por derecho. Había construido su identidad en torno a él, su estatus, su orgullo, pero nunca le había pertenecido realmente. Alguien más lo sabía, alguien que había esperado años, décadas, para vengarse. La falsificación no fue un error, fue una trampa. Al día siguiente, la señorita Marple asistió al círculo de costura como de costumbre. Las sillas estaban dispuestas en el mismo arco familiar. Se sirvió el té. El hilo corría de mano en mano, pero el ambiente había cambiado. Las miradas eran más agudas, las voces más tensas. La desaparición de Cordelia Greene pendía como una sombra entre cada conversación, y entonces, de repente, la señorita Marple dejó su bordado. «He estado pensando», dijo con su tono más suave, «en las viejas amistades. Qué extraño es, ¿verdad? Cuando la gente se conoce desde hace años, y sin embargo, nunca se conoce realmente». Algunas señoras levantaron la vista, perplejas. Tomemos como ejemplo
a Cordelia Greene y Amelia Bracknell, hermanas, pero distantes durante la mayor parte de sus vidas. Me pregunto, ¿qué se interpuso realmente entre ellas? La señora Bartlett, sentada cerca de la ventana, se removió en su asiento. Supongo que tenían valores diferentes, comentó rápidamente. Cordelia siempre fue bastante superior. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Y Amelia tuvo una hija, ¿no? Se hizo el silencio. La señora Bartlett se quedó paralizada y sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de su taza de té. La señorita Durrell frunció el ceño. No sabía que Amelia tuviera hijos. Oh, no era de conocimiento público, dijo la señorita Marple con calma. Un asunto discreto, creo. La niña fue criada por una tía en Kent, nada raro en aquella época. La señora Bartlett no dijo nada. La mirada de la señorita Marple se dirigió suavemente hacia ella. ¿Mencionaste? Una vez, continuó, que trabajaste en Kent durante la guerra, en una pequeña librería cerca de Faversham. Una larga pausa. Tengo una excelente memoria para los detalles. La voz de la señora Bartlett era muy baja. Tenía 16 años. Sí, dijo la señorita Marple, y Amelia Bracknell. Murió cuando usted tenía 17 años. Pero no antes de que supiera la verdad y se diera cuenta de que la colección de su madre había desaparecido, junto con su derecho a poseerla. La cara de la señora Bartlett palideció. Una sola puntada colgaba olvidada en su bordado. No intentabas hacerle daño a la señorita Greene, continuó la señorita Marple con suavidad. Querías desenmascararla. El broche, la falsificación. La intención era desenmascararla, demostrar que era una impostora. Pero algo salió mal. Solo quería asustarla, susurró la señora Bartlett con voz temblorosa. Hacerla confesar. Nunca quise. La señorita Marple no se movió. ¿Qué pasó la noche que desapareció? Hubo un largo silencio. Vino a mi casa, dijo finalmente la señora Bartlett. Le envié la carta, el pin. Se puso furiosa. Dijo que estaba furiosa. Le dije que me había robado todo lo que debería haber sido mío. Me golpeó, me llamó mentirosa. ¿Y luego? Se fue. Caminó de vuelta a su cabaña. No la he visto desde... Entonces, ¿por qué no decir la verdad? La señora Bartlett levantó la vista con los ojos brillantes. Porque la odiaba. Y tenía miedo de que la gente lo viera. La señorita Marple se puso de pie. Todos sentimos odio a veces, pero los secretos se pudren. Ella se giró hacia la puerta. Creo que es hora de que averigüemos a dónde fue la señorita Greene después de esa última caminata a casa. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple era una radiante tarde de sábado cuando la señorita Marple ocupó su lugar, habitual al borde del prado de la iglesia, bajo el castaño de Indias en ciernes. Había traído su bordado, por supuesto, un sencillo pañuelo floral que había empezado hacía años y nunca terminó del todo, y un pequeño marco de plata que colocó deliberadamente a su lado. Dentro había una fotografía, ni de ella misma, ni de su difunto sobrino Raymond, ni siquiera de las rosas del jardín que tanto amaba, pero de Cordelia Greene. Y junto a ella en la fotografía, sonriendo rígidamente con un sombrero de ala ancha, estaba Amelia Bracknell. No necesitó esperar mucho tiempo. El círculo de costura había terminado hacía una hora. Las señoras regresaban a casa con cestas de hilo y bollitos bajo el brazo. La conversación flotaba como polen, frases a medias y susurros especulativos. La señora Bartlett, que iba un poco detrás de los demás, se detuvo cuando vio la foto. Ella no habló, pero sus pasos se hicieron más lentos, y luego se detuvieron. Pensé que sería lindo, dijo la señorita Marple en voz baja, recordarlos a ambos. La señora Bartlett palideció. No sabía que existía tal imagen. Estaba entre las pertenencias privadas de la señorita Greene, en una caja debajo del escritorio. Lo había guardado durante todos estos años. La señora Bartlett no dijo nada.
Te pareces a ella, ¿sabes? Continuó la señorita Marple. Amelia. La mujer parpadeó. Sus labios se separaron, pero no le salieron palabras. Me imagino que debió ser difícil ver a Cordelia exhibir esos alfileres sabiendo que alguna vez pertenecieron a tu madre. Todavía no hay respuesta. La señorita Marple bajó la vista hacia su labor. Estaba orgullosa, Cordelia, demasiado orgullosa para reconocerte. Quizás temía lo que significaría la verdad, que su historia, su imagen, se desmoronara. La voz de la señora Bartlett emergió, débil y quebrada. Se lo robó todo. No, respondió la señorita Marple. Se convenció de que era suyo. La gente lo hace cuando le conviene, pero no creo que entendiera lo que te había costado. Una larga pausa. ¿Regresó a casa esa noche? La señora Bartlett se sentó lentamente, en el banco, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerla. Volvió, susurró. Llamó a la puerta a las 9:30. Tenía los guantes rotos, parecía furiosa. Dijo que iba a decir la verdad, que yo debería estar allí cuando lo hiciera. Pero nunca lo logró, dijo la señorita Marple con suavidad. No. ¿Qué pasó? La señora Bartlett negó con la cabeza. No lo sé, esperé, pero nunca regresó. A la mañana siguiente el alfiler había desaparecido y pensé, quizá había cambiado de opinión. Quizá iba a huir, y entonces vi que el periódico decía que había desaparecido, y entré en pánico. La señorita Marple la miró fijamente. No le hiciste daño, ¿verdad? ¡No! El grito fue agudo y repentino. Te juro que no lo hice. La señorita Marple asintió, satisfecha. Había visto el temblor del miedo real, pero no la frágil punzada de la culpa. Entonces, solo quedaba una posibilidad. Cordelia había sido interceptada camino a casa, no por un enemigo, sino por alguien en quien confiaba, alguien que podría convencerla de entrar, ofrecerle una copa, tal vez, insistir en charlar, una persona que había estado observando todo el tiempo, que sabía de la colección de Amelia Bracknell, del cambio de nombre de Cordelia, y que se había mantenido cerca, impulsando silenciosamente las cosas. La señorita Marple se levantó y cerró cuidadosamente el marco de plata. «Gracias, señora Bartlett», dijo en voz baja. «No necesito nada más de usted». La cabeza de la señora Bartlett cayó entre sus manos. La señorita Marple se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su cabaña, mientras su mente ya estaba pensando en su última visita del día. Todavía había una persona que había estado extrañamente presente en todo momento, no ruidoso, no sospechoso, pero siempre cerca, siempre escuchando. Capítulo 9. La revelación. Era raro que la señorita Marple solicitara una audiencia formal, pero el domingo por la mañana hizo precisamente eso. Invitó al agente Barnes, a la señora Bartlett, al señor Tilling y a las restantes damas del círculo de costura al modesto salón de la vicaría para tomar el té y hablar brevemente sobre el tema que tanto nos ha preocupado a todos. Se reunieron bajo un manto de curiosidad y cortesía, pero el ambiente estaba cargado de tensión. La señorita Marple, siempre la viva imagen de la calma, estaba sentada junto a una bandeja de bollos y Darjeeling, con las manos apoyadas ligeramente sobre una servilleta doblada. «Me atrevo a decir», empezó, «que muchos hemos tenido sospechas, estos últimos días, sobre la señorita Green, sobre el alfiler, sobre quién podría haber querido asustarla, o algo peor». Algunos murmullos revolotearon por la habitación. Ella sonrió. «Verás, empezamos con una desaparición y luego con un robo, o eso creíamos, pero la verdad, creo, es mucho más compleja y mucho más personal». Ella volvió su mirada hacia el señor Tilling. No vino aquí a alquilar una habitación, sino a investigar una joya, un prendedor de Amelia Bracknell, que se creía robado hace décadas, y cuando lo encontró en la colección de la señorita Green, se lo comunicó a su jefe. Tilling se removió incómodo. «Lo hice, pero desapareció antes de que pudiera hablar con ella». «En efecto», dijo la señorita Marple, «porque el alfiler que llevaba en su estuche no era el original, era una falsificación.
Alguien lo había reemplazado hacía mucho tiempo, quizás incluso antes de la muerte de Amelia. Barnes arqueó una ceja. ¿Y entonces el alfiler de verdad? Fue desenterrado recientemente detrás de Ormsley Lodge, colocado allí, creo, por alguien que intentaba echar culpas. Ella miró a la señora Bartlett. Admitiste haber enviado la carta. La amenaza, la presión emocional. Querías que Cordelia confesara, pero no que asesinara. La señora Bartlett asintió lentamente. Solo quería la verdad. Y lo conseguiste, dijo la señorita Marple. Cordelia acudió a ti la noche de su desaparición y dijo que le contaría todo al pueblo. Nunca regresó a casa porque alguien que vigilaba, intervino. Ella se giró hacia el otro lado de la habitación. ¿No es así, señorita Durrell? La profesora de piano se quedó congelada. ¿Qué está sugiriendo? Que ha sido muy cercana a las hermanas Green desde la infancia. Fuiste compañera de Amelia, ¿verdad? Asistente de una dama. Viviste la colección de cerca. Y cuando Amelia murió, trágicamente, en ese incendio, supiste que las joyas habían desaparecido, pero nunca se reportó como robadas, solo como perdidas. Los dedos de la señorita Durrell se crisparon en su regazo. Visitaste a Cordelia en los meses posteriores a la muerte de Amelia. Viste el broche en su cabaña. ¿Lo sabías? Yo nunca... Guardaste silencio. Dijo la señorita Marple con suavidad. Hasta hace poco, cuando viste el mismo prendedor, o algo parecido, expuesto en la fiesta. Sabías que no era auténtico. Debiste comprobarlo. Así que colocaste el prendedor auténtico para incriminar a otra persona. Barnes dio un paso al frente. ¿Estás diciendo que la señorita Durrell siempre tuvo el original? Creo que sí, respondió la señorita Marple. No sé si lo tomó después de la muerte de Amelia o si lo guardó para su seguridad. Pero cuando Cordelia pareció poseerlo públicamente, amenazó con revelar su secreto, el mismo secreto que le había atribuido años atrás. La señorita Durrell se puso de pie, lentamente, con los labios apretados en una línea tensa y furiosa. No se lo merecía, dijo finalmente. No era Amelia, no era nada, solo una parásita trepadora. Amelia confió en ella y ella traicionó esa confianza. La vi tomar la caja antes del incendio. Ella creía que lo había heredado, dijo la señorita Marple. Sabía que era robado, espetó la señorita Durrell. Lo hacía alardeando en cada fiesta, en cada té. Esperé años a que lo mostrara, y cuando por fin lo hizo pensé, ahora todos verán quién es realmente. Así que la atrajeron, dijo la señorita Marple en voz baja. Usaron el alfiler de sombrero para atraerla al descubierto. Luego la interceptaron esa noche. Solo quería confrontarla, susurró la señorita Durrell. Pero se rió de mí, dijo que estaba loca, que nadie creería que alguna vez tuve el verdadero. ¿Y en la lucha?, preguntó Barnes. ¿Se tropezó?, dijo la señorita Durrell. Cayó contra la chimenea. Entré en pánico. Pensé que nadie me creería. La voz de la señorita Marple era tranquila. Así que la escondiste. Volviste a ocultar la verdad, como ya lo hiciste una vez. Hubo un largo silencio. El agente Barnes se adelantó y puso una mano sobre el hombro de la señorita Durrell. Ella no se resistió. Mientras la llevaban, la habitación permaneció en silencio. La señorita Marple miró su bordado. A veces, dijo, las cosas más delicadas se cosen con mentiras. Capítulo 10. Consecuencias. Los periódicos lo informaron simplemente como siempre hacían en estos casos. Mujer del pueblo, acusada de la muerte de un coleccionista de antigüedades local. Lamb, señorita Henrietta Durrell, profesora de piano con una larga trayectoria en el pueblo de St. Mary Mead, fue detenida tras nuevas pruebas sobre la desaparición y muerte de la señorita Cordelia Green. Se cree que el asunto está relacionado con una disputa de herencia de décadas de antigüedad relacionada con una colección de joyas antiguas. Fue, como señaló la señorita Marple, más bien sobrio para una historia que había conmocionado al círculo de costura hasta los huesos.
El cuerpo de Cordelia Greene fue encontrado la semana siguiente, enterrado superficialmente al borde del jardín de la señorita Durrell, bajo una glicina descuidada. Una caída trágica, según concluyó el forense. No hubo traumatismo contundente, ni se trató de un crimen más allá de ocultar el cuerpo. Pero la ocultación, reflexionó la señorita Marple, era un tipo de delito en sí mismo. El verdadero crimen no había comenzado con la muerte de Cordelia, sino años antes, con la desaparición de las joyas de Bracknell y el silencio que le siguió. El silencio puede pesar más que la verdad, creía desde hacía tiempo, y en este caso había arrastrado a dos mujeres a una red de orgullo, amargura y dolor que duró décadas. En la siguiente reunión del círculo de costura, las sillas se colocaron un poco más separadas de lo habitual. No se habló del alfiler ni de la señorita Durrell, solo del tiempo, de la elección de los himnos del nuevo vicario y de si los bollos debían llevar pasas o grosellas. La señora Bartlett regresó más tranquila que antes, pero también más calmada. Trajo su propia costura, por primera vez, finet sotumundos, semanas, un sencillo cuadrado de lino, bordado con letras pequeñas y pulcras. Un muestrario, notó la señorita Marple, de esos que las niñas solían hacer para marcar su lugar en el mundo. El estuche del alfiler permaneció bajo la custodia del agente Barnes, y probablemente así sería durante algún tiempo. El alfiler auténtico debía ser catalogado y entregado a un museo, aunque nadie parecía dispuesto a reclamarlo. Su historia se había vuelto demasiado aguda, demasiado manchado, y quizá, pensó la señorita Marple, era mejor así. Un domingo tranquilo, mientras las campanas sonaban suavemente en la plaza del pueblo, la señorita Marple estaba sentada en su jardín entre los geranios rosados, con las manos descansando suavemente en su regazo. Raymond había escrito desde Londres algo sobre una fiesta editorial y un joven poeta novel con cuellos enormes y muy poco que decir. Sonrió, dobló la carta y miró al otro lado del muro del jardín. Había llegado la primavera, trayendo azafranes que brotaban de la tierra como promesas. Pero la belleza de la estación, pensó, nunca ocultaba del todo las heridas del pasado. Un golpe en la puerta llamó su atención. Era el agente Barnes con la gorra en la mano. «Pasaba por aquí», dijo tímidamente. «Pensé en devolver esto». Le tendió un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro estaba la falsificación, el falso alfiler de sombrero con camafeo, el que Cordelia había usado sin saberlo. No lo necesitaban como prueba, explicó. Pensaron que sería más seguro aquí. La señorita Marple asintió. En efecto, las cosas con secretos suelen serlo. Dudó. Todavía no estoy seguro de... ¿Cómo lo vio todo, señorita Marple? Sonrió, doblando la tela alrededor del alfiler. Porque la gente, señor Barnes, rara vez cambia sus patrones. Repiten sus errores con una precisión casi artística. Si ves suficientes vidas desarrollarse, en silencio aprendes dónde es probable que se formen los nudos. Sonrió tocándose la gorra. Bueno, tienes buen ojo para eso. Cuando se dio la vuelta para irse, la señorita Marple colocó el alfiler de sombrero envuelto en el cajón más bajo de su escritorio, junto a una rosa prensada, una entrada de teatro descolorida y un paquete de cartas de años atrás. Ella se recostó, bebió un sorbo de té y escuchó el suave susurro del viento a través de la lavanda. El pueblo volvería a la normalidad, como siempre. Pero bajo las flores, las campanas de la iglesia y la charla respetable, persistirían algunas verdades, porque el mal, lo sabía, no siempre venía en grandes gestos o hechos malvados. A veces llegaba en silencio, a veces llevaba guantes de encaje, a veces comenzaba con algo tan pequeño y afilado como un alfiler de sombrero